contar sobre la vida y la muerte de José López Portillo. Bueno, nació el 16 de junio de 1920 en el seno de una familia de políticos y juristas en la Ciudad de México. Bueno, eso no se le dificultó dentro de la política porque ya venía de una familia donde ya era trabajada hace mucho tiempo. Bueno, desafortunadamente falleció a los 83 años debido a un shock cardiorrespiratorio derivado de una neumonía crónica. Y como todos sabemos, todos estudiamos. Bueno, pues él estudió Derechos en la Universidad de Chile y en la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, donde impartió clases de teoría del Estado y también creencias políticas en la misma universidad. Y gracias a esto se pudo dar más a conocer y podremos decir de que no manches, qué afortunados los chicos de ese entonces que tuvieron a su maestro, a José López Portillo, y decían, no, pues antes era mi maestro y ahora es un político y es el presidente. No, pues, qué genial, sinceramente. Para hablar de la vida política de José López Portillo, primero debemos de hablar sobre que en su juventud a su padre no le agradaba mucho la idea de la política, entonces le aconsejó que se alejara de este mundo. Su padre siempre decía que los defectos de un hombre honrado eran las virtudes de un político. Sin embargo, ya en 1958, pues José López Portillo dice, no, ¿sabes qué? No me importa, y decide participar en el plan del funcionamiento del gobierno de Adolfo López Mateos, y se dice que gracias a este decidió meterse lleno a la política. Sabemos que en la política pues uno puede avanzar mediante contactos, haciendo amigos, por puestos donde hay gente que conoces, por ejemplo. Entonces cuando Luis Echeverría lo invita en 1960, ingresa al servicio público de la Secretaría del Patrimonio Nacional como asesor del oficial mayor y después sigue escalando. Fue director general de las Juntas Federales de Mejoras Materiales, coordinó el Comité de Desarrollo Urbano, fue director jurídico y subsecretario de la Secretaría de la Presidencia, subsecretario también del Patrimonio Nacional, director de la Comisión Federal de Electricidad y secretario de Hacienda. Desde 1960 hasta 1973 escaló muchísimo y pues podemos ver ahí su progreso. Nosotros luchamos por la seguridad de todos los pingüinos. Nos interesa unirnos como especie. Tenemos el deber de proteger a los nuestros. Así que en estas votaciones, vota por su bienestar. Vota RT. El ascenso a la presidencia de José López Portillo fue en realidad producto de todo aquello que hizo para escalar dentro de la política en México. Cuando al final del gobierno de Echeverría todo era un desastre, López Portillo protesta como candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional. Además, recibe el apoyo del Partido Popular Socialista y del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana. Realiza su campaña con el lema "La solución somos todos". La campaña fue exitosa porque, pese al desastre económico, político, social e internacional en que terminó la administración de Luis Echeverría, López Portillo logró crear bases de confianza en los ámbitos social, económico y político. Esto es, de cara a los empresarios frente a las clases medias respecto a los actores políticos dominantes y también respecto a los principales organismos financieros internacionales. Incluso llegó a tener contacto durante su campaña con la izquierda radical, que hacía poco de ese momento había estado levantada en armas. Como candidato prácticamente solitario, López Portillo obtiene 16.727.993 votos, o sea, una gran cantidad. Los votos que nos emiten a su favor solo suman 303.902.000. En el ámbito del movimiento social, José López Portillo fue interesante porque durante su mandato sucedieron hechos como la concertación, federalización de la economía y aplicación de la reforma política inicial para democratizar al país. Y lo que se considera uno de los hechos más importantes, la primera visita del Papa Juan Pablo II a México. Y en el ámbito político,
Estableció relaciones diplomáticas con el rey Juan Carlos I. Cambió el petróleo al motor de la economía. Hizo que México fuera el primer país para firmar un contrato a largo plazo establecido como proveedor de petróleo en reemplazo a Arabia Saudita en abastecer de petróleo a Estados Unidos. Esto por una guerra. Y promulgó el Plan Nacional de Desarrollo Industrial en 1979. En las instituciones creadas se tienen dos versiones. En una se dice que Portillo creó el Colegio de Ciencias y Humanidades de la UNAM, el Colegio de Bachilleres y la Universidad Autónoma Metropolitana. Pero en otra se dice que recibió al país en una situación difícil, ya que unos días antes el presidente Echeverría había realizado una de las devoluciones monetarias más severas y el país estaba endeudado para el momento de su investidura. Y que por tal motivo, durante su mandato, no se crearon instituciones, ya que México se encontraba sumergida en una gran crisis. Ahora, sobre el contexto internacional o política exterior, se tiene desde un inicio la crisis económica inicial, crisis políticas y reforma política. También persisten movimientos sociales, descubrimientos petroleros y recuperación, y la crisis de 1981 a 1982. De los aspectos significativos se encuentra que en los primeros años de su gobierno restablece relaciones diplomáticas con España como consecuencia de la muerte de Francisco Franco. La bonanza petrolera de México influyó en el cambio de rumbo de la política exterior y el país asumió un papel más destacado en el ámbito internacional. La política exterior de México hacia Centroamérica fue muy activa. En Nicaragua, en 1979, México rompe relaciones con la dictadura de Somoza y apoya la revolución sandinista. Y en El Salvador, entre 1980 y 1981, la lucha del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional entra en una fase crítica contra el gobierno y México interviene a favor de la paz y la no intervención. En los datos curiosos fue director general de la CFE, tuvo 2 esposas, fue profesor y escritor, tuvo 4 hijos, falleció a las 8:15 y pidió perdón a todos los desprotegidos y desamparados. Lloró enfrente de todos los mexicanos. Tiene una avenida en Edomex. Era Géminis y fue el último presidente que escoltó al presidente Madero. En los ámbitos económicos, uno de sus primeros proyectos fue impulsar la explotación de los yacimientos petroleros. Aseguró que la crisis económica había terminado y que el petróleo jugaría un papel fundamental del futuro. Desarrolló un fundamental identificado con la corriente del nacionalismo económico, puesto de sus sucesores. Para enero de 1980 creó una nueva forma de recaudación fiscal, denominando impuesto al valor agregado, asimismo conocido como IVA. Pues muchas gracias por vernos el día de hoy. Espero que les haya gustado el contenido. Nos vemos en el próximo capítulo.